Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidos al podcast ADN Transformador. El día de hoy quiero traerles una conversación de tres herramientas que desde el coaching podemos traer a nuestro ser líder y a nuestro ser agente de transformación. Hemos venido hablando desde nuestros primeros episodios de cómo ser agente de transformación. Tiene tres componentes desde nuestro ser que hemos venido trabajando y profundizando. Uno es el ser emprendedor, otro es el ser innovador y otro es el ser líder. En esta temporada estamos conversando del ser líder, de qué necesito, de quiénes son nuestros líderes transformadores. Y hoy quería traerles la conversación de tres herramientas que podemos utilizar desde el coaching para fortalecer nuestro ser líder y especialmente nuestro ser líder en cuanto a conectarnos con los otros, con esos otros con quienes queremos traer la transformación a nuestros sistemas o con quienes queremos construir esos nuevos futuros que nos imaginamos para nuestro entorno, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras organizaciones. Entonces, las tres herramientas que quiero traerles hoy son, primero, el preguntar desde la curiosidad y desde la inquietud profunda. Segundo, el escuchar con todo lo que eso conlleva desde nuestra parte activa como escucha y todo lo que esto trae. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y el tercero es el desarrollar la empatía, el empatizar con el otro y esto tiene mucho que ver con poder generar la conexión emocional con lo que el otro está sintiendo y la manera en la que yo puedo relacionarme con eso que está sintiendo el otro. Tres herramientas sencillas que utilizamos todo el tiempo los coaches y que de cierta manera empiezan a ser transparentes para nuestro día a día y para nuestra gestión, pero que en estos días estuve leyendo un artículo de Harvard Business Review donde traían y resaltaban estas tres herramientas desde el coaching. Mis sensaciones son bien sencillas, dado que las uso mucho, mucho tiempo y en mucho de lo que hago, pero en realidad son muy poderosas. Entonces, quise como traerlas acá a este espacio del podcast y conversar un poquito de ellos para que las tengan ustedes también en su bolsa de herramientas, en su radar y en aquello con lo que cuentan en el día a día para moverse, generar transformación y generar futuro. Empecemos entonces por el preguntar. El preguntar a veces nos cierra nuestra perspectiva y nuestra mirada. Bueno, primero el no preguntar, ¿no? El no preguntar sí definitivamente nos deja en un mundo donde asumimos, donde en realidad no sabemos qué sucede y donde nos quedamos con nuestras interpretaciones sin escuchar al otro. Entonces, lo primero es preguntar, es dar el espacio a que el otro pueda contarnos qué sucede, qué piensa, qué necesita cambiar, qué necesita mover, qué lo incomoda. Entonces, la primera recomendación de preguntar es hacer preguntas abiertas. No es preguntar para obtener una respuesta de sí o no, que aunque me da un poco más de información que no preguntar, de todas maneras cierra el espectro de la conversación a una o dos posibles respuestas. Entonces, busquen siempre preguntas abiertas, preguntas vinculadas con el qué, con el cómo, con el por qué, más que con si sí o no sientes, quieres, tienes. Busquen profundizar a través de preguntas con qué, cómo,
cuánto, para que la persona pueda profundizar y pueda traerles su mirada, su inquietud o su necesidad. Una vez estemos haciendo las preguntas, necesitamos sostener un poquito el ritmo del preguntar. No hacer una y ya botarnos de cabeza a poner nuestro punto o a traer ya una mirada construida o una posición o algún juicio, sino démosle espacio a hacer varias preguntas, a tener un espacio en que la conversación esté encaminada principalmente a preguntar, a entender y a explorar, para luego después cerrar. Es como si estuviéramos abriendo un espacio para luego volver a cerrar, pero démosle tiempo a ese espacio de preguntas. La segunda herramienta es el escuchar. Y el escuchar parece simple, todos sabemos escuchar, pero hay una diferencia grande entre escuchar y oír, que a veces es sutil y creemos que es lo mismo, y no lo es. El oír es el acto físico, mecánico de recibir las vibraciones a través de mis oídos y poder sentir el ruido, porque no necesariamente escucho. Es el fenómeno físico, el oír. Pero escuchar suma al oír, o sea, si yo no oigo no puedo escuchar, pero que oiga no necesariamente quiere decir que escucho, porque escuchar le suma al oír el interpretar. Y ahí está como toda la parte activa del estar escuchando, porque no es lo mismo escuchar siendo, voy a poner un ejemplo que para mí es sencillo, siendo ingeniero, que escuchar siendo artista. Lo que escucha el ingeniero es distinto a lo que escucha el artista. ¿Por qué? Porque el escuchar involucra la interpretación y la interpretación depende de todo ese set de creencias, de conocimientos, de distinciones, de vivencias con que cuenta la persona que está escuchando. Entonces, así yo esté diciendo el mismo mensaje y las mismas palabras, si este podcast lo está escuchando un artista o lo está escuchando un ingeniero, seguramente su interpretación puede ser algo diferente. Entonces, necesitamos poner atención a qué escuchamos y cómo escuchamos. No solamente es sentarme ahí y dejar que el fenómeno físico de oír ocurra, sino tengo que poner atención también a mis interpretaciones, a mi manera de escuchar y también a mi disposición a escuchar. ¿Sí? Muchas veces hemos estado acostumbrados, casi que entrenados, a escuchar para responder, no escuchar para entender o para interpretar. Entonces, muchas veces yo escucho a alguien y mientras estoy escuchando a la persona ya estoy pensando qué es lo que le voy a decir, que a mí me pasó y que yo tuve una experiencia similar y que no fue tan grave o que sí fue tan grave. Como que me voy de una vez a poner mi conversación y no me sostengo en el espacio de escuchar qué es lo que el otro me está queriendo decir o qué es lo que el otro está sintiendo. También podemos adicionar a la escucha como las diferentes formas de escuchar. Yo escucho lo que me está diciendo literalmente la persona. Para eso tengo que compartir el mismo lenguaje para poder interpretar el mismo idioma. Entonces escucho lo que me dicen las palabras, pero también los invito a que escuchemos la corporalidad y la emocionalidad de la persona a la que estamos escuchando. Escuchemos sus gestos, sus miradas, sus caras, sus emociones, lo que puede estar sintiendo y lo que nos puede estar compartiendo. Porque todo eso complementa mi interpretación y complementa la profundidad a la cual puedo yo estar escuchando a la otra persona. Entonces, pongámonos en el lugar de la escucha, brindemos atención a la escucha del lenguaje, a la escucha de la corporalidad, a la escucha de la emoción y profundicemos a través de las preguntas, que era la primera herramienta que habíamos visto. La tercera tiene que ver con generar empatía. Y la empatía
es aquello que me permite vincularme con la emoción del otro. No solo es poder reconocerla, sino es de cierta manera poder saber qué se siente estar en esa emoción. De esta forma, si yo no conozco la alegría, para mí es muy difícil ser empático con alguien que está alegre, que no sé en el fondo qué es lo que está sintiendo. Entonces, para empatizar, lo primero es ser conscientes y poner atención a nuestras propias emociones, aprender a identificarlas, a nombrarlas, a saber qué siento en la alegría, qué siento en la tristeza, qué siento en la rabia, cómo es la rabia para mí. Y desde ahí puedo acompañar a los otros a imaginarme y a ser empático con las emocionalidades que estas otras personas con quienes estoy conversando puedan estar sintiendo. Cuando hay alguien que está en la rabia, en la ira, en la furia, pues puedo yo también imaginarme cómo me sentiría yo ahí, de qué manera podría actuar, de qué manera podría reaccionar y cómo podría acompañar a una persona que se encuentra en esta emocionalidad. No para sacarla de entrada, sino para poder acompañarla y mostrarle que siento, entiendo y puedo acompañarlo en la emocionalidad que está sintiendo. A veces queremos como jalarlo de ahí o decirle, sí, yo también sentí lo mismo, pero me pasó esto y me salí fácil y me moví, como pasar del sentir al consejo. Y los seres humanos necesitamos también como habitar nuestras propias emociones. Y como líderes, el validar que el otro está viviendo una emoción, pues hace parte de que se sienta escuchado y se sienta validado como ser humano. Entonces, no solo es darle herramientas y formas y consejos para sacarlo, sino es poder acompañarlo ahí, mostrarle, preguntarle, ver cómo se está sintiendo para poder acompañarlo en ese lugar de emocionalidad y desde ahí poder generar el vínculo, porque ahí es donde se genera la conexión entre seres humanos y para eso es que queremos escuchar, para eso es que queremos preguntar, para poder conectarnos como seres humanos y poder construir juntos aquello que queremos hacer, sea una familia, sea una comunidad, sea una organización, sea un cambio, sea un sistema, el poder conectarnos con los otros y entender en dónde estamos parados, ayudados por la escucha y la pregunta es la manera que tenemos para poder generar esa conexión y ese vínculo. Y en últimas, diseñar ese nuevo futuro que queremos transformar. Hoy los invito a que estén muy atentos a su escucha, a sus preguntas y a su empatía. Y como líderes y agentes de transformación, empiecen a traerlo a la conciencia para poder elegir cómo escucho, cómo pregunto y cómo empatizo con los otros para transformar eso que quiero transformar. Eso fue todo por hoy. Los invito a continuar con nosotros en el siguiente episodio. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.